Listo, pues bien, primero muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho aquí, pues estar aquí trabajando. Y pues bueno, vamos a platicar ahorita sobre las novedades en Blazor.net 8. Es importante que nos centremos directamente en esta propuesta de Microsoft para desarrollar aplicaciones web. Desde siempre, desde que salió Blazor, ha sido siempre una novedad. Cada versión de .NET sale algo nuevo, es más rápido, tiene más opciones y cada vez se va acercando más a lo que todo desarrollador .NET quiere, ¿no? Poder trabajar en la web sin necesidad de aprender otro lenguaje, sino reutilizar todo el conocimiento de C# y .NET que ya se tiene. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Me presento, soy Ricardo José Pérez Altamirano, arquitecto de soluciones en tecnologías de la información. Les dejo el link de mis redes sociales por si ustedes quieren, tienen alguna pregunta, duda, tienen algún proyecto, consultoría, lo que ustedes necesiten, pues ahí estamos pues pendientes en las redes sociales. Tengo un canal de YouTube donde por lo regular comparto contenido acerca de todas las tecnologías .NET, ya sea de MAUI, de Blazor, de Azure, de arquitectura de software. Entonces, pues hacemos bastantes cosas y pues los podemos ayudar en mucho, ¿sale? Entonces, pues bien, sin más, una de las principales novedades que tenemos, hay muchísimas, entonces traté de ir, ¿cómo decirlo? Poco a poco desmenuzando, creo yo, de las principales hasta cierto punto. Y con base en eso, pues vamos a ir haciendo el demo y vamos trabajando, ¿vale? Bien, un punto importante es, por lo regular, si han trabajado en Blazor, sabrán que hay dos, pues sí, en este momento siguen habiendo dos sabores, lo que es el Blazor WebAssembly y el Blazor Server. Entonces, recordemos que Blazor WebAssembly es una aplicación que se instala del lado del cliente y se ejecuta siempre sobre el navegador. Blazor Server es un aplicativo que trabaja en el servidor y a través de un canal signalar se pueden ejecutar las actualizaciones en DOM. Bien, ¿qué problemas había? Pues bueno, con Blazor WebAssembly, el primero que era, pues es el famosísimo loading. Entonces, este loading era el tiempo de espera cuando se descarga el aplicativo, los ensamblados hacia el navegador para que funcionen. Y pues bueno, el tema con Blazor Server, pues es que después de cierto tiempo se rompía el canal y habría que estar recargando la página y eso pues a veces daba algunos problemillas pues, con algunos clientes, ¿no? Sobre todo los clientes, bueno, pues sabemos, los que somos desarrolladores sabemos que pues hay clientes que me dicen, oh, es que no quiero que tarde mucho, no quiero que se haga el loading feo o no quiero que se desconecte. Bueno, para eso, Blazor lo que hizo fue unir, es poder hacer el famosísimo Blazor United, y esta unión es que permite una interfaz de usuario completa. Es decir, que se puede generar tanto HTML estático como trabajar con Blazor Server, como trabajar con Blazor WebAssembly de manera unitaria, ¿correcto? Es decir, que en este preciso momento, en lugar de trabajar o crear un archivo diferente, un proyecto diferente para Blazor Server o para Blazor WebAssembly, podemos generar una sola aplicación Blazor y nosotros indicar cómo queremos que se gestione este renderizado. Recordemos que, por ejemplo, cuando se carga el aplicativo, pues quizá en lugar de trabajar con el loading que se tiene siempre, que se tenga una previsualización del HTML estático que ya se tiene precargado dentro del servidor para que le dé ese tiempo de descarga en caso de ser WebAssembly o genere la conexión en caso de ser server. Entonces, estas representaciones son bastante interactivas y pues las principales ventajas es la optimización de tiempos. Una de las características que está implícita es que hubo mejoras en tiempo de compilación para Blazor, por lo tanto, los assemblies son más livianos y al momento de la descarga, pues va a descargar en milisegundos más rápido. Muchos dirán, pero es que son milisegundos, picosegundos, microsegundos, pero pues sí, ¿no? O sea, si lo multiplican por n cantidad de usuarios, ya se vuelven segundos para cada usuario, ¿no? Entonces, pues bueno, anteriormente, hace unos días estuvimos platicando sobre el performance en .NET 8, entonces justamente ahí mostramos la diferencia en tiempos de respuesta y en tiempos de compilación y de ejecución, ¿vale? Bien, entonces, regresando un poquito al tema,
La plantilla de Blazor, como lo estuvimos platicando, a partir de .NET 8, eso es importante, a partir de .NET 8, es decir que si ustedes quieren crear una aplicación con la nueva opción Blazor Web App, pues sí es necesario tener la actualización, la última actualización de Visual Studio, y esto les va a proporcionar la nueva plantilla de Blazor Web App. Entonces, voy a tratar de hacerlo un poquito más interactivo. Yo lo tengo aquí de este lado. Entonces voy a abrir, por ejemplo, un Visual Studio de este lado. Vamos a abrirlo aquí. Listo. Y si yo creo un proyecto, fíjense, por ejemplo, si quieren me voy bueno, sí, para que vean otra la versión. Ahí esperamos un tantito. Listo. Bien. Aquí yo tengo, digamos, mis proyectos recientes, que pues es con lo que más trabajamos en este caso. Pues hay de MAUI, y fíjense que aquí sigo teniendo aplicación Blazor WebAssembly, pero cuando ustedes lo instalan la primera vez, por ejemplo, de entre las nuevas características, pues aquí si ven está el ASP.NET Core Native IoT. Por aquí debe de salir el Aspire, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero ASP.NET Aspire. Sigue habiendo aplicación Blazor WebAssembly para que sea hosteada, o aplicación Blazor WebAssembly, Google Blazor Server. Estas tres plantillas son de .NET 7 hacia atrás, es decir que se van a tomar sobre esos frameworks. Actualmente la nueva plantilla de Blazor Server, de las aplicaciones Blazor, son tipo Blazor Web App. Entonces, si se dan cuenta, la cantidad de sistemas operativos que aparecen aquí, o los entornos de ejecución, mejor dicho, pues ya son bastantes, ¿no? Y si nosotros somos un poquito más quisquillosos, por decirlo así, digamos, aquí en México somos más así como revisamos a ver qué podemos mejorar, pues podemos hacer componentes aparte y esos componentes reutilizarlos en una aplicación de MAUI, por ejemplo, ¿no? Entonces se va a hacer bastante interesante. Fíjense, aprovechando que ya estoy en la interfaz de Visual Studio, puedo decirle aquí que me genere una Blazor Web App. Aquí aparece el demo como tal, digamos la ruta donde lo voy a poner. Aquí lo voy a poner demo live, acá, listo. Y, por ejemplo, vamos a darle siguiente. Y aquí viene lo interesante. Fíjense que, por ejemplo, cuando yo le estoy seleccionando aquí el framework, como estoy sobre la nueva plantilla de Blazor Web App, aquí el framework, el que me aparece, pues es el LTS de .NET 8. Bastante interesante esa parte. Podemos realizar el tipo de autenticación. Hay mejoras también en temas de autenticación. Más adelante lo vamos a revisar. Y aquí vienen dos partes que creo yo son importantes. Miren, por ejemplo, yo puedo decir o puedo crear una aplicación Blazor Web App que, digamos, esté, ¿cómo decirlo?, orientada, porque tampoco es que cuando tú le pongas un tipo de renderizado se case con él, sino que te da como esa preconfiguración para que los componentes los vayas trabajando, ¿no? Entonces, ya sea que tú trabajes únicamente con WebAssembly, pues todos tus renderizados, más adelante lo vamos a ver, todos tus renderizados van a ser WebAssembly. Oye, pero yo quiero que sea un server. Pues entonces todos los renderizados van a ser server. Solo que aquí hay que tener mucho cuidado, porque recordemos que la base de Blazor Server y WebAssembly son completamente diferentes. Entonces, si queremos combinar el tipo de comportamiento y nuestro código Code Behind, porque esa es otra historia, nuestro código Code Behind también tiene que estar apto como para si fuera Blazor WebAssembly o fuera Blazor Server, ¿vale? Entonces, vamos a ver más adelante. O, en este caso, que seleccionemos auto. ¿Qué significa esta parte de auto? Que yo puedo realizar esta combinación entre Blazor Server y Blazor WebAssembly. Bueno, ya no le quiero poner Blazor, sino los renderizados, renderizados tipo server o los renderizados de tipo WebAssembly, ¿correcto? Entonces, vamos a dejarle aquí auto. Y aquí ya le decimos, por ejemplo, cómo podemos realizar la ubicación. Y aquí depende mucho de los gustos. Miren, por ejemplo, pues yo muy específicamente me gusta tener lo más organizadamente posible el proyecto y el código. Y pues bueno, yo prefiero que se tenga por página, por componente, y luego puedo generar mini componentes y esos los voy construyendo. Voy empezando a componer un componente grande con componentes pequeños y eso me permite reutilizar. Pero si ustedes no quisieran hacerlo de esa manera y quieren que todo quede de manera global, es decir, que se tenga todo sobre la raíz, no hay ningún problema. Aquí es prácticamente
cuestión de gustos y pues organización, ¿correcto? Ahora, así con esta configuración vamos a darle crear y vamos a empezar a explorar esta parte. Ahí esperamos tantito. Y ahora fíjense una parte importante que tenemos de este lado. A ver, déjame, vamos a regresar aquí a la plantilla de este lado, que es lo que tenemos. Bueno, prácticamente en la presentación es lo mismo. Lo vamos a explicar desde acá para ahorrar tiempo. Como recordarán, nosotros tenemos, por ejemplo, déjenme ver, lo voy a intentar. Creo que ahí se ve, sí se ve bien. Va, listo. Tenemos dos proyectos. Fíjense lo interesante de esto. Si fuera una aplicación Blazor solita, pues solamente es el proyecto Blazor WebAssembly. Si tuviéramos una aplicación server, es un proyecto de Blazor Server con soporte a ASP.NET Core. Si quisiéramos una aplicación Blazor WebAssembly con soporte o con Web API soportado, hosteado, mejor dicho, en un API, entonces crearía tres proyectos. El ASP.NET Core, que es el API, el client y el shell. Pero fíjense que en este momento no es necesario, porque yo tengo un proyecto como tal. Vamos a abrirlo. Yo tengo un proyecto como tal de tipo web. Aquí está. Aquí, si quieren, le pongo un poquito más zoom. Ahí está. Yo tengo un proyecto tipo web. Tengo el Target Framework, que es Net 8. Y tengo aquí, por ejemplo, las inclusiones, los proyectos. Por ejemplo, si yo quiero exclusivamente que algunos componentes sean de tipo WebAssembly, puedo empezarlos a generar en este tipo WebAssembly, ¿correcto? Sin embargo, no se descarta la manera de poder trabajar ambos. Es decir, que puedo trabajar ambos entornos para cada componente. Por ejemplo, si se dan cuenta, le había puesto en la configuración que se tenga la carpeta de componentes y luego la carpeta de page, y así lo tenemos hasta cierto punto más organizado. Y si recuerdan, proyectos como por ejemplo MVC o ASP.NET Core MVC, que se tienen el error page, que en este caso el error page viene siendo un componente, y es una de las mejoras también que viene en el 8, ya es de las principales mejoras, que ya puedo tener páginas de error y configurarlas dentro de los mismos componentes. Tengo todas las vistas de home, no puede faltar nuestra super vista de home, y tengo otra vista. En este caso, estos componentes son páginas. ¿Cómo puedo decir que son páginas? Pues porque tienen el atributo page, que me indica que van a acceder a estos componentes a través de una ruta. Entonces, otra cosa importante de este lado es el archivo routes. Los que trabajamos con Blazor anteriormente, por ejemplo, las aplicaciones Blazor WebAssembly, pues recordemos que tenemos el app y dentro del app routes y todo se hacía, pues bueno, ahora lo tenemos separado y podemos configurar desde aquí diferentes atributos para las rutas. Y el componente app ya no solo sigue siendo el contenedor del aplicativo, pero ya no solo es el contenedor de tipo Razor exclusivo para el aplicativo. Es decir, que desde mi componente app, si se dan cuenta, no tenemos como tal un archivo HTML, como en el caso de Blazor WebAssembly, sino tenemos un componente, por decirlo así, root, que es nuestro app, con un estilo bastante parecido a como si fuera una página MVC, donde se tiene el layout CS y sobre ese empieza a trabajar. Pues no, ahora tenemos el componente app y todo se va renderizando sobre este mismo componente. Ahora, en este caso muy específico, vámonos más para acá abajito. En la clase program, fíjense, esto es muy importante. Ahorita, por ejemplo, yo había seleccionado que sea autointeractivo, es decir, que me pueda renderizar componentes de tipo server y componentes de tipo WebAssembly. Entonces, esto es muy importante diferenciar. Una cosa es tener mi componente y otra cosa es decirle cómo se va a renderizar. Y lo que les digo, no es lo mismo renderizar un componente para Blazor Server a un componente de tipo Blazor WebAssembly. Si tiene lógica, por ejemplo, así como, no sé, lógica de un componente que muestre datos o que oculte un botón, que lo cambie de color, quizás no hay tanto problema. Pero cuando ya se van por datos a un servidor, he ahí el detalle, fíjense.
Estos mismos, ahorita vamos a hacer un ejemplo de esos dos datos, estos mismos Interactive Components, le estoy diciendo que me habilite el renderizado de componentes para server y el renderizado de componentes para WebAssembly. Y aquí, pues ya en el route, ya le voy a decir que mapee los componentes y me diga que pueda renderizar en tipo server y que pueda renderizar en WebAssembly. Y fíjense, algo interesante. Counter, este componente counter que yo tengo aquí de este lado, ¿dónde está? No está dentro de mi proyecto Demo Live. Está dentro de mi componente, mejor dicho, dentro de mi ensamblado, perdón, Demo Live Client. Entonces, lo que se está haciendo aquí, no sé si alguna vez hicieron componentes sobre biblioteca Razor. Si lo que quieren hacer es que se enrute ese componente Razor, pues se le indica que se van a usar los assemblies adicionales. Y lo que va a hacer esto es que al mapear la ruta, va a mapear el componente y ese componente va a decir, ok, no lo tengo en mi ensamblado principal, pues voy a buscar en mis ensamblados adicionales algún tipo, mejor dicho, que se llame counter. ¿Quién es counter? Mi componente que está en mi ensamblado client, ¿correcto? Y fíjese que este counter, fíjense, no sé si ya se dieron cuenta, que cada componente tiene un atributo importante que es el render mode. Por ejemplo, este render mode dice interactive auto. Y aquí viene otro atributo que es el stream reader, stream rendering. Digamos, son dos maneras de hacerlo. Se hace por atributo o se le dice cómo se quiere renderizado. Son dos formas de hacerlo. Fíjense, en este caso específico del counter, voy a correrlo para que lo puedan visualizar. Voy a darle play. Lo corremos con debug para que se pueda visualizar. Y ahorita prácticamente el counter es un claro ejemplo de lo que pasa con el background y el loader. O sea, en lugar de que jale el loader, va a jalar la previa. Pero eso tiene consecuencias. A ver, vamos a ver para acá. Que funcione. No cargo, pero ahorita copio la URL y la pongo de este lado. No pasa nada. Ahí está, listo. Y ahora fíjense, counter, recuerden, counter está en mi componente client y es un componente interactive auto. Entonces, fíjense, si yo me voy a counter y rápidamente intento darle clic, ¿qué hace? Tarda. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Al principio lo que hace es, ok, tengo el HTML, digamos, previo. Lo que hace Blazor es lanzar el HTML previo, pero no funciona, hasta cierto punto, por decirlo así, no funciona. ¿Por qué? Porque es una vista previa. Y como en este caso específico le estoy diciendo, fíjense, voy para acá, voy a abrir DevTools. En este caso específico me voy a aplicación y me voy a almacenamiento. Por aquí debe salir, cache storage, aquí está, total resource. En este caso, al ser auto y al tener aquí mi componente, mi ensamblado Blazor WebAssembly, este es un ensamblado tipo Blazor WebAssembly, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces lo que va a hacer es que al ser auto, al ser Interactive Auto, lo que va a hacer el sitio es, ok, voy a renderizarte la vista previa, por decirlo así, el automático de las vistas previas, y una vez que esté listo, mientras estoy descargando todo el aplicativo que tenemos de este lado, esto no sé cómo hacerlo más pequeño. No lo puedo hacer. Bueno, aquí se va. Espero que sí se pueda visualizar aquí todo el aplicativo que se tiene descargado. Este es el aplicativo Blazor WebAssembly. Y ahora sí, una vez que esté descargado, empieza a funcionar. ¿Correcto? Entonces, aquí entran muchas cosas. Porque, por ejemplo, si el aplicativo tiene usuarios que son así, de que por aquí carga y empiezan a picarle por todos lados, lo primero que les van a decir a ustedes es, oye, no funciona tu aplicación. Y lo primero que les van a decir, oye, es que aquí tarda un poquito. Bueno, entonces, ¿cómo mitigamos esto? Ya sea que nosotros podamos hacerlo en tipo Blazor Server, es decir, que se haga interactivo server, un componente interactivo de tipo servidor, o en su defecto, poder seguir
trabajando en modo streaming. Fíjense, por ejemplo, vamos a ver el del streaming, que el streaming es stream rendering, ahí está. Entonces, por ejemplo, para el stream rendering vamos a irnos aquí a red, listo. Y ahora vamos a irnos aquí de este lado, vamos a darle weather y ahí está. Fíjense, lo que hace es, no sé si se fijaron aquí a la parte de cascada. Digo, esta vez son poquitos datos, no se ve mucho la diferencia, pero cuando son muchísimos, ahí es donde empieza a ver la diferencia de los datos, ¿va? Lo que hace el stream es decir, ok, yo voy a ir por mi objeto, mi componente, y este componente, ¿qué va a hacer? Va a seguir siendo interactivo, y esto se me hace bastante interesante, porque va a seguir siendo interactivo, aquí está, pero cuando es interactivo, este rendering lo que hace es, conforme se van utilizando los recursos, se van descargando, si ustedes lo quieren ver así, el aplicativo sigue funcionando. Entonces, no es como que se llega a trabar, por decirlo así. En ocasiones anteriores habría que esperar hasta que terminara de descargar todos los datos para que funcionara, pero en el streaming no. Si ustedes lo quieren ver, ¿cómo decirlo? En algo más coloquial, es que conforme se va descargando los datos, el componente los puede ir mostrando poco a poco, poco a poco. O puede seguir trabajando para que el renderizado siga funcionando. Entonces, esto es bastante interesante en cuanto a los aplicativos de tipo stream, que está por acá. Stream rendering. Y entonces ya tenemos dos vertientes. Estoy en una misma aplicación, estoy trabajando componentes que se renderizan tanto de tipo streaming como de tipo WebAssembly. Por ejemplo, si regresamos al WebAssembly, que ya tenemos de este lado, pues la aplicación ya está descargada. Entonces, ventajísima, pues descarga la primera vez, quizá la primera vez es así como, pues te dice el usuario, oye, es que no funciona, y ya ustedes pueden decirle, no, pues es que aquí hace un automatizado para que funcione, y entonces sí, como ya tiene el aplicativo descargado de tipo WebAssembly dado de cliente, pues las siguientes veces va a seguir funcionando sin ningún problema. Y eso es bastante, pues está chévere, aquí lo hicimos en México, porque es una ventajísima que se puedan combinar tipos de renderizado en un mismo aplicativo. Entonces es bastante interesante. Ahora, adelante, creo que por ahí vi algo. Sí, estoy yo, Ricardo. Adelante. De hecho, había una pregunta que era, creo que la respondió con esto, te la pongo por aquí. Comentaba Sam Marz si había alguna forma de decirle a Blazor que el index cárgalo como server y después en medio del código o algo cargar después y mostrarse el index todo el WebAssembly en background. Creo de hecho, que... exacto. Esto se hace con el render interactive auto. Y eso es justamente lo que pasa. No es tanto como que lo convierta de server a WebAssembly. Al contrario, se toma un estático de lo que se va a renderizar. Ese estático se coloca, como lo vimos en el counter, y cuando descarga todo el aplicativo, empieza a funcionar el WebAssembly. Ese es el mecanismo como tal. Muy bien. Pues te dejo que continúes. Excelente, gracias. Igual ya saben, si tienen dudas, aquí seguimos respondiéndolas, ¿eh? Con mucho gusto, para eso estamos. Ahora, parte importante, si se tienen componentes internos, es decir, en algún tipo de combinación, si lo quieren ver así, depende el tipo. Hasta cierto punto, cada componente debe tener un tipo renderizado. Si ustedes quisieran que un componente esté dentro de otro componente, todo va a depender de cómo se va a renderizar el componente padre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un componente título, por ejemplo, digamos que este es mi componente título. Si yo sé que ese componente es interno, es decir, que va a estar dentro de otro componente, entonces, como lo vimos en el counter debe ser interactive auto. Con ese interactive auto va a decir, ok, pues cómo está renderizando mi componente padre, stream rendering, yo también hago stream rendering. ¿Cómo va a hacerlo interactive server? Yo también hago interactive server. WebAssembly, yo también hago WebAssembly. No caigamos en el tema de que quieren como hacer un tipo de combinación, porque recordemos que el funcionamiento es completamente distinto de ambos tipos de aplicativos.
Entonces, la recomendación es que se pueda realizar auto y ya nosotros, dependiendo del atributo padre que tenga nuestro componente padre, pues se va a ir renderizando poco a poco. Eso es muy importante y ya son estrategias ahí del aplicativo, de ustedes cómo desarrollan sus aplicaciones. Y no se cierren al punto pues de decir, pues yo lo quiero hacer así y seguramente van a encontrar hack trees ahí para que lo puedan cambiar y ahí combinar y todo. Sí, pero pues tomen en cuenta que pues eso, si hacen combinaciones interesantes, pues ahí puede mermar el rendimiento del aplicativo porque puede que estén forzando a descargar algo que quizá el aplicativo no necesita. Entonces yo les recomiendo que si tienen componentes hijos entre componentes padres, los componentes hijos los pongan en automático y que todo dependa del componente padre, ¿correcto? Entonces, fíjense que en diferentes rutas, por ejemplo, para counter estoy en auto y para wader estoy en stream y no tiene ningún problema, sigue conviviendo, ¿correcto? Entonces, tengan en cuenta esta jerarquía, ¿vale? Ahora, otro punto importante que les quiero mostrar aquí, por ejemplo, vamos a regresar a la presentación. Y ahí está. Fíjense que es importante la conservación del estado del componente. Muchas veces, sobre todo si ustedes trabajan mucho con Blazor, no sé si se han dado cuenta que algunas veces como que cuando tienen datos en específico y quieren inicializarlo con datos, hace este tipo de parpadeo, es decir, que pone un valor y luego te pone otro. Y no es que esté mal, pero lo que pasa es que cuando renderizas, como es un aplicativo, un tipo de aplicación de renderizado automático y jerárquico, entonces cada operación que se hace de render, pues va actualizando todos los demás componentes. Es parte de la naturaleza del renderizado de componentes. Aquí el tema es que yo puedo tener el estado de unos datos y ese estado me lo va a guardar y es una de las actualizaciones. Este update no lo he visto mucho en otros lados, entonces no sé si no se han dado cuenta o no lo han visto en la documentación, pero sí es bastante bueno, ¿va? Entonces, déjenme, voy a ahí está, aquí tengo mi demo. Entonces, déjenme, les muestro rapidísimo. Este es un pre-renderizador. Fíjense que estoy diciendo lo que es Interactive Server, es decir, que voy a utilizar un canal de tipo Blazor Server. Entonces, todo este componente se va a renderizar de esa manera. Dense cuenta que, por ejemplo, yo tengo un valor. Este valor lo estoy inicializando con un random, un aleatorio. Y lo que va a hacer es que cada vez que se inicialice, pues va a tomar un nuevo aleatorio. Entonces, fíjense, cuando yo hago el comportamiento de este aplicativo, lo voy a correr. Y voy a decirle, por ejemplo, aquí, pre-render counter 1. Espero que sí se pueda visualizar la diferencia, por ejemplo. Voy a actualizarlo y dense cuenta cómo hace como un tipo parpadeo. Es decir, que me pone el primer valor cuando se inicializa y cuando se actualiza el componente, genera un nuevo valor. Entonces, ¿qué pasa? Me pone el primer valor y cuando se vuelve a actualizar, hace este cambio de valor y no es persistente ese valor. Si nos vamos a la consola del log, dense cuenta que cada vez, por ejemplo, el último que tuvimos fue el 94. Entonces, partimos de este 94. Voy a ajustarlo de este lado. Ahí está. Y aquí le doy clic en 95. Voy a actualizarlo. Ahí está. El de 94 que hizo, inicializó el componente, se actualizó jerárquicamente y me cambió el valor original. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar esto? Bueno, esto es solamente cuando tienen componentes que necesitan que se inicialicen con un estado en específico. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nosotros mitigamos esto? Aquí tengo un nuevo componente. Digo, hacerlo aquí en vivo sí será un poquito de tiempo. De todos modos, voy a intentar esto subirlo a mi repositorio de Git y ahí lo pueden descargar, ¿vale? Aquí, ¿qué estoy usando? Fíjense que ahora se está utilizando un componente y se está inyectando un componente que se llama Persist Component State. Este Persist Component State lo que va a hacer es, una vez que se inicialice la primera vez el componente, ese estado lo podemos cachar y guardar. Y entonces podemos nosotros seguir trabajando con el estado original del componente. Ojo, recuerden que cada actualización
cada movimiento pues va a inicializar o va a actualizar el componente. Entonces, es importante conocer el ciclo de vida de los componentes de Razor. On set parameters, on initialize, on after render, los 4 métodos principales. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando inicializa la primera vez, lo que vamos a hacer es, lo vamos a almacenar. Fíjense, va a estar de este lado. Current count. Entonces, y si ya está almacenado, es decir, fíjense, si no está almacenado, lo voy a obtener aquí de este lado. Listo. Y si no, lo que voy a hacer es obtenerlo, ¿correcto? Entonces, vamos aquí de este lado. Y de este lado es donde se dice, bueno, ya está almacenado esta parte, lo voy a registrar. ¿Sale? Entonces, con esto nosotros tenemos, si nos vamos aquí al persist count, aquí está. Lo que voy a hacer aquí es almacenar el valor que yo tengo. Ese valor lo voy a almacenar. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si no se puede obtener, lo generas. Y si no, si sí se puede obtener, pues lo obtienes de ese lado, ¿vale? En ambos casos se puede guardar ese estado. Y el application state lo que va a hacer, si se dan cuenta, es una propiedad parte del persistent component state. Y eso me va a ayudar a mantener ese estado. Importantísimo que ¿dónde está? Aquí está. Cada vez que se utilice el persist component, implemente idisposable. ¿Por qué? Para poder liberar de los recursos y ese tipo de suscripción que se hace sobre la persistencia se pueda liberar. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, voy a correr el aplicativo. Hice algunas modificaciones, entonces vamos a ver. A ver, voy a subirlo un poquito más para acá. Ahí está, listo. Voy a decirle que sea el 2. Y me voy a ir a mi consola de este lado. Fíjense que en este momento, cuando yo obtengo el primer valor y yo lo restablezco, sigo restableciendo el mismo valor que se genera. Por lo tanto, si se dan cuenta, cuando yo actualizo, no genera este parpadeo. 91, 91. Actualizo, 35, 35. Actualizo, 27, 27. Entonces, una vez que se obtiene que se genera el valor, se guarda y se puede restablecer ese valor inicial. Y ustedes se van a preguntar, Pony, ¿para qué me sirve esto? Pues bueno, si ustedes tienen variables, puede ser, ya sea imagínense este escenario con una variable de cascada, bueno, una propiedad que se utilice como parámetro de cascada y ese se puede inicializar con algún valor, alguna configuración, algún estatus del aplicativo y eso se puede seguir almacenando en el ciclo de vida del aplicativo. Entonces, estos son un componente pequeño, pero si lo hacemos más grande, entonces podremos sacarle bastante provecho a esta característica del almacenamiento de estado. Ahora, otra característica importante es la representación del streaming, que es el que estuvimos viendo anteriormente. Si se dan cuenta, es el ejemplo con el Water. Y esta parte prácticamente ayuda cuando lo que estoy obteniendo, lo que estoy renderizando, depende de algún tercero y este tercero tiene que obtener esos valores y después renderizarlos. Entonces, realmente sí es bastante útil al momento de empezar a descargar muchos datos. Por ejemplo, cuando se tienen una consulta sobre web service, cuando se quiere leer algún archivo y quizás se está procesando el archivo, nos vamos a algo más complejo. Si quieren empezar a trabajar con datos de inteligencia artificial, con servicios de Azure, pues se puede ir por el objeto, se renderiza en streaming y conforme nos va devolviendo la respuesta del servicio de Azure, pues yo lo puedo ir renderizando. Entonces es bastante interesante. Otra característica que se me hizo muy interesante es acceder al HTTP context. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, les voy a mostrar aquí. Lo tengo aquí en la diapositiva. Fíjense, ¿por qué es interesante? Dense cuenta que yo simplemente con hacer un HTTP context y colocarle el flag de cascading parameter, automáticamente va a obtener el HTTP context del aplicativo y ese me va a ayudar a acceder a toda la información del aplicativo y los requests. Un ejemplo que pone Microsoft
es que cuando se tienen, por ejemplo, APIs con token de autorización configurado con OAuth y OpenID Connect, yo puedo obtener o puedo almacenar los tokens. Fíjense que yo aquí estoy registrando el Configure Services con la autenticación del sistema, perdón, el esquema de autenticación. Le voy a decir que salve los tokens, save tokens, listo. Y una vez que esto esté listo, cuando yo vaya a la autenticación con el proveedor externo, voy a guardar esos tokens de acceso de modo seguro dentro del aplicativo. Y entonces van a decir, bueno, ¿y eso de qué me sirve? Ah, bueno, recordemos que cuando son flujos OAuth, nosotros tenemos un token de acceso y un token refresh y un tiempo de expiración. Entonces, yo puedo tener un objeto token provider que va a tener dos propiedades, el access token y el refresh, lo registro como servicio. ¿Y cómo los voy a usar? Pues al tener yo configurado las opciones de OpenID Connect, yo puedo obtener como parámetro de cascada dentro de mi objeto HTTP context, y en ese contexto voy a obtener la información de esos tokens. Y entonces, ¿esto para qué me sirve? Ah, pues cuando yo ya obtenga la petición y yo quiera jalar o realizar un request a una API que está segura con un token de acceso, desde aquí puedo acceder a esa información. Y este token provider lo inyecto aquí, lo inyecto en una instancia segura, y ahora sí, a mi servicio, yo le voy a decir que ocupe de ese token provider. Acuérdense que si está en servicio de decisión de dependencias, se inicializa, se setea y se obtiene. Entonces aquí únicamente obtengo la instancia ya con la información de los tokens. Y aquí tranquilamente a este request message le paso el token. Esto es bastante útil para cuando se quieren realizar requests. Yo me imagino que el 99% de los aplicativos necesitan información de algún API o de algún lugar externo. Entonces, sí es bastante útil que se tenga esta funcionalidad del HTTP Context. Por ejemplo, yo tengo aquí, por ejemplo, aquí que está el cascada HTTP Context. Esto es bastante sencillo. Fíjense que tengo un page. Entonces, este page voy a tenerlo de este lado. Y, bueno, al menos muy personalmente, yo trato de tener mi archivo code behind y mi archivo, digamos, de vista. Entonces, aquí ya es costumbre de cada quien. No me gusta muy personalmente combinar todo el código que queda en un archivo. Entonces, bueno, es cuestión de gustos. Entonces, yo aquí tengo mi code behind. Aquí es donde yo le digo que este HTTP context es un parámetro de cascada. Y lo único que hago aquí, algo simple, no tengo tokens ni un proveedor de autenticación. Sinceramente, no tuve el tiempo de poderlo implementar. Pero bueno, ya lo tengo aquí de este lado. Y lo único que voy a hacer es, para verificar que esté vivo, voy a tomar el identificador de este contexto, lo voy a mostrar en el console write line y lo voy a mostrar en la vista. Esto va a estar de este lado. Entonces, si yo me voy a mi aplicativo, vámonos para... ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la bolita? Aquí está. Por ejemplo, aquí le voy a decir que este es cascada de este HTTP context. Fíjense, me voy aquí. De este HTTP context, el identificador o el trace identificador de la traza de mi aplicativo es este identificador. Pero bueno, digo, es algo muy simple, pero simplemente es para que ustedes verifiquen y vean que sí se puede realizar obtener información del HTTP context. Entonces, es bastante útil, les digo. Por ejemplo, el ejemplo que se me hace muy ad hoc es justamente de obtener los tokens, pero para eso sí se necesita que el flujo de autenticación y su proveedor de autenticación pues tenga esta flexibilidad de hacerlo, ¿vale? Que sea OpenID. Y vamos a verlo casi ya de las últimas características que traje el día de hoy. Uno es el componente Quick Grid. Fíjense que este componente, digo, es lo que quizá muchos soñamos o muchos intentamos hacer en algún punto de nuestra existencia. Pues hago un componente que me haga esto y esto y esto. Por tiempo, por proyectos, por lo que ustedes quieran, pues muchas veces muchos desarrolladores pues no tenemos así como que todo el tiempo para hacerlo. Entonces, este componente nos va a servir para que las tablas les podamos poner un estilo y comportamiento. Todo en un solo componente. Y este componente está liberado a partir de Net 8. Tiene potencial realmente, lo tengo aquí de este lado. Tiene bastante potencial. Habría que ver unos detallitos ahí, como seguirlo probando para que justamente poder dar feedback.
pero por lo que he estado probando, sí es bastante útil. Por ejemplo, dense cuenta que aquí tengo un record, algo simple. Este record genera una lista. Fíjense que los tipos en este componente son equiriables, eso es importante, no son listas concretas como tal, sino son tipos queryable. Entonces, puedo decirle el estado, las páginas o los ítems por página que puede tener, suponiendo que yo tenga 100, hace el renderizado. Puedo tener los ítems filtrados y los filtrados van a depender de un texto que yo tenga. Aquí ya es una estrategia de búsqueda. Y fíjense, bueno, eso es código comentado del ejemplo, digamos, el que venía por default. Quise hacerlo más light. Todo esto viene en la documentación de QuickView y va a estar en el repo. Bueno, algo simple. Mi record, dentro y genero la lista. Listo, ya está la lista llena. Genero el archivo, perdón, el objeto de paginación y mi objeto de ítems filtrados. Listo. Ahora, ¿cómo lo uso? Si yo me voy a mi componente QuickView, fíjense que ya está como de color y fíjense el espacio de nombres es ASP.NET Core Components. O sea, ya es parte de NET 8, del framework .NET. Entonces, mis ítems siempre van a ser los ítems filtrados. ¿Por qué? Porque si no hay ningún filtro, pues siempre van a ser todos. Si hay algún filtro, me ponen los filtrados. Es cuestión de búsquedas, ¿vale? Puedo poner el objeto de paginación. Si yo tuviera más ítems, pues me va a realizar esta paginación. Y fíjense aquí lo interesante que cada columna le voy a decir para qué propiedad es, si se puede ordenar o no. Aquí tengo otra propiedad, nombre. La propiedad nombre se puede ordenar. Aquí tienen la clase aquí como para el CSS. Le puedo decir de qué manera se va a ordenar, es decir, que la tabla va a tomar esta columna de nombre y va a ordenarlo, a partir de esa columna, va a ordenarlo de manera ascendente, ¿correcto? Y es mi default short column, es decir, que sobre esta columna se va a ordenar toda la tabla. Y aparte de eso, aparte de que yo ya lo puedo ordenar desde ahí mismo, yo puedo tener opciones desde esta columnita. Y esta columnita va a tener como opción realizar una búsqueda. Esta búsqueda, si se fijan, es un tipo search, un input type search, y hace el binding que todos conocemos, hace el binding del evento on input y el valor que se obtiene de ese evento se coloca en el name filter y en ese momento, cuando se realiza, digamos, esa búsqueda, en el momento que se coloca un valor, va a realizar este filtrado que se tiene. Por lo tanto, este filter item se va a ir actualizando conforme se realicen las búsquedas. ¿Correcto? Y esto es bastante interesante. Ojo, dense cuenta que este dice Render Mode Interactive Server. Es la manera en la cual lo he podido probar. Es un componente bastante nuevo y será cuestión de seguirlo probando, por ejemplo, con WebAssembly y tener ahí sus detallitos, ¿vale? Fíjense que ya vivo, vamos a ponerle aquí, grid. Fíjense en el grid, ya tengo aquí, por default está ordenado de la A a la Z, está por nombre, tengo 6 ítems. Le habíamos puesto, ¿cuántos les habíamos puesto para que lo vean? 15 ítems por página. A ver, vamos a ponerle 2 ítems por página y lo volvemos a correr para que lo puedan visualizar. Aquí le voy a dar aquí que se vaya. Y fíjense, es tipo render server, pues hace funcionamiento como si fuera Blazor server. Ahí está. Buenas, Ricardo. Oye, Adelante, una adelante. pregunta. ¿El tema del hot reload ha mejorado también? ¿Funciona bien y todo eso con la versión de NET 8? Sí, de hecho, bueno, como no lo tengo en debug porque si no me consume los recursos, pero sí, de hecho, de eso se ve un poquito más con NetMaui porque anteriormente sí se tenían como que hacerle detenerlo, volverlo a cargar. Entonces, ahorita, por ejemplo, con la nueva actualización de Visual Studio, se han tenido bastantes mejoras. No tengo un ejemplo ahorita como tal, pero sí, en efecto, en la documentación está marcado sobre el performance al momento de traspasar los datos desde el aplicativo hacia el dispositivo. Entonces, sí, digo, es bastante útil esa parte. Genial. Era solo un poco de curiosidad. Claro, Gracias. claro que sí. Entonces, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, ya me puso el paginado a 2 ítems, entonces ya lo tengo aquí a 2 ítems. Y entonces aquí está, el ordenado sigue igual y puedo ir paginando por ítem
y puedo aquí buscar, por ejemplo, quién tiene el Gen. Ahí está. Y entonces solamente un ítem tiene Gen. Por ejemplo, yo aquí le quito el filtro y me los va colocando aquí de este lado. Ahí está. Por ejemplo, puedo ordenar por Person ID y ahora me los va a ordenar por número. Ahí está. Dense cuenta, ahí está. Dense cuenta del menor, va subiendo, es ascendente, sin, ¿cómo decirlo? Teniendo únicamente como prioridad la columna por la cual se ordenó. Entonces, por ejemplo, aquí voy a buscar otro que NUR. A ver, me voy a la primera página y voy a poner NUR. Son datos que vienen en el mismo demo. Ahí está, y está haciendo la búsqueda. Entonces, quizás ustedes tienen aplicativos que definitivamente van a tener datos que mostrar. Esta es una excelente opción para poder realizar esta muestra de datos. Está en un modo bastante, ¿cómo decirlo? Pues ya se puede empezar a trabajar, sin embargo, habría que hacerle bastantes pruebas, hacer feedback para que justamente poco a poco vaya madurando más este proyecto. La URL que de este proyecto es Quick. De hecho, lo vemos aquí en la documentación. Aquí está. Se los paso por acá y se los paso aquí listo. Por si lo comparto al chat ahí privado y ahí sí, para que lo puedan compartir al chat general. Entonces, sí es un poquito, digamos, un poquito express toda esa parte. Creo yo que fueron de las principales características que cambiaron. De ahí la principal que ya estuvimos trabajando, que ya estuvimos visualizando, son los tipos de renderizado. Es decir, yo quiero que sea estático, prácticamente. ¿Cómo va a ser estático? Se va a renderizar en tipo server y es lo que estamos platicando. Se pone el estático del HTML y listo. Los interactive, ya sea interactive server, va a ejecutarse del lado del servidor. Interactive WebAssembly va a ejecutar del lado del cliente. Interactive auto, eso es justamente lo que les digo. Va a poder renderizar hasta cierto punto de manera estática una previsualización y cuando esté descargado la parte de WebAssembly o hecha la conexión en tipo server, solo debe ser el caso, va a poder renderizar este tipo de componentes. Entonces, prácticamente eso pues, fue muy implícito, es parte de las principales mejoras que tenemos de este lado. Y pues bueno, entre el pre-render, entre el quick view, entre el HTTP context, el tipo de renderizado automático, las mejoras con el proyecto único y nada más hacer referencias a componentes aparte, pues es bastante útil y son poderosísimas estas herramientas que tenemos de este lado. Bien, les agradezco mucho. Repito, sé que es un poquito express. Sin embargo, ahorita también por temas de tiempo y para no hacerlo tan extenso, seleccioné solamente algunas. Si quieren ver más, ¿cómo decirlo? Más características que se fueron actualizando, está la URL de novedades sobre Net 8. Realmente son bastantes. O sea, sí, a mí me gustaría poder darles todas. Sin embargo, sí, ahorita el tema del tiempo es un poquito complicado. Si gustan, podemos hacer hasta charlas específicas sobre componentes, o ver diferentes sobre NetMAUI o también cualquier cosa que ustedes tengan dudas, pues ahora sí que estamos aquí para servirles. Sin más, estas son mis redes sociales por si les digo, tienen alguna duda, pregunta, comentario, aclaración, proyecto, consultoría, lo que necesiten, estamos aquí para servirles.